Nos volvemos a unir al DC Universe Animated Movie. La anterior película fue el hijo de Batman, pero esta se siente como una continuación de Justice League War. Ambas review en el canal y tiempo de darle paso a las historias de Atlantis y al bueno de Aquaman. Liga de la Justicia, el trono de Atlantis. Hola leyendas, bienvenida comunidad legendaria a otra Geek Review. Empezamos como cerca de la fosa marina y ahí hay un submarino en el cual te dan a entender que hay gente con familias, seres humanos de los buenos que son atacados. La nave es regolpeada, ellos asesinados, ahogados y solo queda una foto por allí. Victor Stone, estando bien, corre y sigue a una chica, pero finalmente ve su parte cyborg y lo sacan del sueño. Hay una chica Sara que como que le llama la atención, pero Cyborg está completamente centrado en su trabajo. Por aquí aparece Steve Trevor, enlace con la Liga de la Justicia y entra a un salón llamado Super 7. Cyborg se entera de lo del submarino, pero le deja claro a Steve que no hay Liga de la Justicia. En Atenas, Diana y Clark hablan de que no son dioses y que no son humanos, que si se sienten solos, y Superman pues no la quiere dejar en soledad. Ahora, hay un hombre en un bar hablando con una langosta, sabemos que enterró a su papá en la semana, por ahí lo nombran como Arthur, y sí, esa langosta es su amigo de borrachera. Hay una pelirroja observándolo y la langosta como que la van a preparar, así que él se molesta para que la dejen en paz, pero los que se la quieren comer se molestan con Arthur, y entonces se arma tremenda pelea. Salen de allí en medio de esta rencilla y por allí van a enterrarle un cuchillo a Arthur y se rompe el cuchillo. Ni él sabe qué pasa, pero lo importante es que libera a la langosta. La pelirroja lo mira, al igual que un tipo, David, que está con un doctor, el doctor Shin. Mientras tanto, anda por el fondo del mar Cyborg, que se alegra que le hayan quitado su pulmón humano porque le permite hacer este tipo de cosas. Mientras que revisa el submarino, es atacado, pero ni se da cuenta por quién. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Ahora, en nuestro faro favorito, vive Arthur. Sabemos que su mamá lo abandonó de niño y que su papá había dicho que no se iría nunca. Con lo que pasa, Cyborg debe reunir a la Liga de la Justicia. Y bueno, allí solo llega Shazam y después Flash, así que deben reunir al resto del antiguo. Mientras Hal está coqueteando y consigue un teléfono, Barry lo cita. Por otro lado, Clark y Diana están en una cita. Ella está probando lo de usar gafas para pasar desapercibida y en ese momento llega Lois y creo que los espectadores nos sentimos más incómodos que los protagonistas. Esto es incómodo. Pero bueno, llegan miembros de la Liga de la Justicia y se aterran al encontrar a Diana y Clark en una cita. Y pasamos a todos en la mesa mirando una silla vacía. Hal está súper molesto porque él está allí y Batman no, así que se va a Gotham muy molesto. Y allí Batman está persiguiendo una pandilla de espantapájaros. Hal los atrapa relativamente fácil y le reclama a Batman que vaya. Y Batman, como trata a este Hal, le pregunta: ¿y entonces? ¿Quién es el proveedor del gas? ¿Dónde tienen la toxina? ¿Dónde está el espantapájaros? No los quería atrapar, quería información. Así trata Batman a Green Lantern en este mundo. La próxima vez que quieras ayudar, no lo hagas. Es que fue sin querer queriendo. Por ahí nos muestran el difícil momento que pasa Arthur. Está la Liga reunida y Batman dirigiendo la investigación, reproduciendo lo que vio Cyborg durante el ataque en un holograma en 3D que ayuda mucho, y encuentran que los atacantes tienen branquias, como sirenas, decía Shazam, pero no, como atlantes. Y saben que hay un tal Dr. Stephen Shin que los está investigando. Superman viene a revisar conmigo, dice Batman. ¿Pero cuándo lo elegimos líder?, pregunta Superman, que cuando lo mira se la pasa poniendo una cara de... ¡hermosa hueva! Ahora se empieza a poner bueno esto porque en la Antártida está la reina. Rápidamente sabemos que ha mandado a Mira a cuidar a Arthur porque es su hijo que debió abandonar, y este, siendo de dos mundos, podría mantener la paz. Pero por otro lado está preocupada porque el ataque al submarino pudo haber dejado al descubierto la Atlántida. Y ahí está Orm, su otro hijo, que dice que quiere la guerra porque su padre murió por culpa de los eventos de Justice League War. Ya te dije que vieras la review. Ahí vemos que Orm tiene a su leal súbdito que hace lo que diga, Blackman. Arthur recuerda a su mamá, decía que la veía en el mar, y entonces el Dr. Shin está feliz porque lo encontraron y llama a su colaborador David, que resultó ser Black Manta. ¡Oh, sorpresa! Arthur tiene tremendo guayabo o resaca, como lo llaman en su país, y tocan a su puerta, y es el Dr. Stephen Shin. Le dice que él es la respuesta, que buscó información para su padre. La cosa es seria, y cuando Arthur abre la puerta, el doctor es asesinado. ¡Ya valió madre! Y entonces Arthur es atacado por soldados de la Atlántida. ¡Ya valió madre! Y él como que no sabe qué pasa. El que tenía las respuestas se murió. Entonces llega Mira y lo pone a salvo. Y al mismo tiempo es que
es que pasa de todo. La Atlántida está siendo atacada y hay atlantes muertos aquí. Por otro lado, Batman está mandando a Superman: haz lo mismo que yo. Pero soy periodista investigativo. El periodismo murió. No toques nada. Batman deduce que ya el doctor está muerto, pero en un descuido suyo, Superman, poniendo cara de ¡hermosa hueva! logra armar unas fotos y una carta, y con software de Cyborg saben que ven muy cara a un tal Arthur Curry. Ellos sospechan que Arthur es mitad atlante. Y claro, ahora en el fondo del mar a Arthur se le ven las branquias y Mera le cuenta la historia de la reina, que se enamoró del padre de Arthur y de esos amores nació el niño, pero que ella estaba comprometida con el rey de Atlantis y que nunca dejó de amar a su hijo aunque no podía estar con él. Y que hoy en día Arthur, al ser parte de ambos mundos, mantendría la paz. Encima le da el traje de gala del rey de Atlantis y a Arthur le incomoda la parte que es como más armadura. Mientras que en la propia Atlántida, con el ataque que pasó, Orm dice que es un acto de guerra de la superficie, pero la reina busca la paz y calma a sus habitantes. Pero todo esto es pesado para Arthur, aunque todo empieza a tomar sentido. Él necesita aire, así que sale del mar y en eso son atacados por habitantes de la fosa y comienza la pelea. Y aunque Arthur y Mera hacen lo que pueden, se ven encartados. Y entonces llega Flash y ayuda, y detrás llega toda la liga y se forma la super pelea. Ya con Superman, la cosa está pesada para los monstruos. Y en medio de la pelea, Arthur ve a Mera y le echa el ojo, y Mera ve a Arthur y le echa el ojo, pero ahora no hay tiempo para que se la eche. Arthur ya sabe que puede ser el rey de Atlantis, pero quiere que las cosas vuelvan a la normalidad. Los de la liga le dicen que eso no pasará, y Superman le dice que él es el último de su especie y si pudiera ayudar a su mundo lo haría. Y ya así de la nada, el traumado Arthur pasa a ser aspirante a rey y encima tiene toda la liga de la justicia apoyándolo. Entonces se van al fondo del mar excepto por Batman, Shazam y Flash. Ya acercándonos al último acto, Orm le reclama a su mamá que es una traidora, que traicionó a su padre y que él sabe que tiene un medio hermano bastardo. Me quedé virgen. Y Manta pues apoya a Orm y ella les dice: pues sí, si hablamos de traición, tú simulaste un ataque de la superficie y mataste a muchos atlantes. Me quedé virgen. Ah, caray. Y a traición, Orm acuchilla a su propia madre y esto ya lo convierte en el rey del Atlántida. La Liga de la Justicia baja al mar con Mera y Arthur, quien está re emocionado de que conocerá a su madre. Quiere saber todo sobre ella, está emocionado de que al fin la conocerá, pero cuando llegan a Atlantis, la ciudad está sola. Y cuando Mera pregunta dónde está la gente, pues todos se están preparando para atacar la superficie, pues mataron a la reina. Y Arthur conoce a su madre muerta. Y llega Orm y dice que la mató. Le dice: bienvenido, bastardo. Y encima tiene el tridente. Y como el tridente es mágico, nadie lo puede tener, ni Superman por su dichosa vulnerabilidad a la magia. Y solo él lo puede usar porque debe tener sangre real para usarlo. Entonces los encierra como en unas larvas y los manda a sacrificar a una criatura de la fosa. Mientras Batman, Shazam y Flash ven que hay un gran maremoto hacia Metrópolis en 20 minutos. No hay tiempo para evacuar. Batman afirma que muchos van a morir. Pero en el fondo de la fosa, Arthur, en su capullo, piensa que solo la realeza tiene magia de tridente. Así que piensa: yo soy de la realeza, así que tengo magia del tridente, ¿sí? Sí, algo así pensó. Se concentra un poco, detiene la criatura de la fosa, se libera, saca a Superman, que quiere coger a Orm y enterrarle su tenedor mágico en él. ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! La cosa es que entre todos se liberan y logran detener a la criatura, cuando ya Arthur puede llamar a una ballena. Ahora toca ir a Metrópolis porque allí en medio de las olas llegó el ejército Atlante que se enfrenta al ejército del comandado por Sam Lane, el padre de Lois. Y obviamente con magia y tecnología Atlante pues van ganando los invasores. Pero entonces llega el combo Shazam y Flash a pelear. Luego ya sale Cyborg, Mera, Arthur, qué bello, qué épico. Superman y Diana son cosas serias. Arthur va versus Manta y para sorpresa, pero no por falta de lógica, Manta le gana a Arthur al lado del muelle y comienza su discurso. Sabía que te derrotaría. Debí apoyar a Orm porque su sed de poder lo cegó. Una vez con el bla bla bla. Y bueno, con eso da tiempo de que llegue un megapez, no sé qué será, y se lo lleva. Tenemos un cameo de John Henry Irons defendiéndose con un martillo. Green Lantern con una aspiradora de Atlantes ir a pelear con Orm y es vencida. Shazam va contra Orm y termina vuelto un niño. Cyborg va contra Orm y termina apagado. ¿Qué cosa con este Orm y su tridente? Diana no puede con él. Flash se tropieza, Linterna bailas y Superman y su dichosa vulnerabilidad a la mano. Ya solo queda Arthur. Pero entonces llega Batman, pero con Lantern, buscando información. Y sabe que Orm les dijo que mató a la reina. Así que Batman va con Cyborg, que le dijo que vio todo. Y pues él puede hacer su super proyección 3D. Y todos los atlantes ven lo que es Orm y que mató a su rey. Y Arthur aprovecha y casca a Orm y se echa un discurso. Pregunta si van a seguir a ese rey cobarde, mentiroso, o si lo acompañan en un camino de futuro, paz, etc.
Los atlantes se detienen y se arrodillan ante Arthur y Mera lo besa. Ya Cyborg va a salir con la chica aquella. El salón de los Super 7 ahora dice Justice League, el equipo hay que consolidarlo en serio y deberían invitar a Arthur, así que van a su coronación. Él ha encontrado su lugar. Superman quiere seguir dándole la ubicación a Diana. Y le dicen a Arthur que en redes lo llaman Aquaman. Él lo odia, pero todos están de acuerdo y pide que lo inviten a la reunión semanal. Los créditos cierran con imágenes de Arthur y Mera enfrentando criaturas de la fosa y cerrando con un beso. Se nos fue largo, pero está bien. En estas películas de la Liga de la Justicia pasan muchísimas cosas, algo similar a las películas animadas de Avengers. Sin embargo, para este momento podemos decir que hay dos personajes más desarrollados, al contrario de Justice League War. Esos son Batman, porque tuvo película aparte, y Aquaman, que le dedicaron más tiempo. Pero me pasaba lo mismo que con Damián, de pronto se volvió bueno. Acá Arthur pasó de borracho a rey en un día. Digamos que tratan de aclararlo, pero igual se siente muy acelerado en ocasiones. Aún así, a pesar de estas cosas, yo disfruté mucho de la película ahora cuando la vi, mucho más que la primera vez que la vi, hace años. Creo que después de tanto tiempo entré paz con algunas cosas de los Nuevos 52. Y esta historia está basada en uno de los primeros arcos de la Liga de la Justicia de la época de los Nuevos 52, aunque tiene ciertas diferencias muy notables. La primera y principal es que esta película está introduciendo al personaje Aquaman a este universo, por si alguien no lo conoce. Y bueno, esto sería antes de que se le diera popularidad en el cine. En los cómics tenemos a un Arthur ya como un miembro de la Liga y encima de todo la trama se complica un poco más y bueno, algunas escenas son más gráficas. Una gran recomendación si quieres conocer un poco más de personajes que generalmente están en segundo plano. Bueno, ya sabes que por acá tenemos una lista de películas animadas de DC Universe United, algo también de la Liga de la Justicia. Sería genial que compartieras este contenido con quien pueda gustarle y asegúrate de estar suscrito, que yo te espero en la siguiente Geek Review.